el grupazo Foo Fighters con la canción Walk. Sigue la mata dando en esta sincronía del día de hoy, tarde pero seguro. Empezamos después de nuestro horario, pero aquí estamos y continuamos ahora con nuestra mesa política de los jueves. Ya llegó nuestro invitado de los jueves, Raúl Caram, también mi compañera Marta Lilia, ahora se incorpora a la mesa en calidad de analista. Y vamos a empezar con un tema que ha sonado mucho en estos días, que es un tema bastante interesante y que hay que escudriñar, hay que desmenuzar, porque como siempre hay problemas que se generan por parte de los medios, es decir, hay hechos reales que se manipulan y toman otra cara en los medios de comunicación. De hecho, se les da una trascendencia o una sobredimensión que en inicio no deberían de tener, o fundados en falsas perspectivas de sus orígenes, del origen de estos problemas, y que de alguna manera confunden a la opinión pública. Yo voy a tener, para empezar esta plática, este tema, voy a tener una teoría pues, quizá que le va a parecer arriesgada a nuestro público, o a parte de nuestro público, y obviamente pues a ciertos sectores de la sociedad y de la opinión pública que más bien están pues informados y tratan de estar de acuerdo con lo que le dicen los medios dominantes. Hablamos de que en días recientes ha habido un escándalo porque se revela, ¿no? Que Estados Unidos ha estado haciendo labores de espionaje durante los dos últimos gobiernos, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón, que Felipe Calderón, que está en Estados Unidos, puso el grito en el cielo y sufrió una indignación que a nosotros nos parece bastante ridícula y risible. También Vicente Fox, a quien no sé por qué le siguen preguntando cosas, pero bueno, otra vez se le volvió a pasar el micrófono y volvió a decir algunas diatribas, y pues justificó la labor del espionaje y aceptó que pues a él lo habían espiado, sobre todo con el Come si te vas, pero pues dijo que a todo el mundo lo espiaban, que todo el mundo se espiaba entre sí, y que eso pues no tenía que alarmar absolutamente a nadie. También se dijo que en su gobierno Estados Unidos también hizo labores de espionaje, y obviamente que muy probablemente le están haciendo ahorita en este gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué es esto del espionaje? ¿Cómo se le ha dado esta dimensión? Bueno, se ha hablado diario de esto como si fuera una crisis internacional, una crisis de relaciones internacionales, una auténtica crisis diplomática que sí está poniendo en riesgo a la nación. Ok, la relación sí se está poniendo en riesgo. Yo opino que esto es cierto, bueno, porque un país poderoso, un país dominante, una potencia mundial, que es la que tenemos junto a nosotros, está interviniendo los teléfonos, interviniendo las informaciones y extrayendo información. Ok, hasta aquí. De alguna manera podría ser algo que sí podría parecer preocupante, pero es lo más preocupante, es decir, ¿en qué contexto se da esto? En un contexto en donde a través del Tratado de Libre Comercio, a través de todas las políticas neoliberales de las que hemos hablado aquí en estas mesas políticas, que las hemos desmenuzado hasta el cansancio, de las que ha hablado en su sección César Iglesias de Economía, después de que ha habido un sometimiento sistemático, nada secreto en el campo económico, político, de México a las potencias y sobre todo a la potencia llamada Estados Unidos, se dice que el espionaje pues es bastante relevante y que es un problema y una crisis internacional y un problema preocupante para toda la opinión pública, para todos los ciudadanos mexicanos, cuando en realidad pues esto es una pecata minuta, si es que realmente ese espionaje no se ha realizado como muy probablemente lo fue en el sexenio de Felipe Calderón, con todo el contubernio y con todo el apoyo y el respaldo de estos gobiernos que han apoyado las políticas estadounidenses exteriores hacia México, sí, a excepción de ciertos brotes ahí de ficciones y de fingimientos rijosos, sobre todo relacionados con Cuba en algún momento o en algunas decisiones en el Consejo de Seguridad, pues prácticamente la estructura de dominio de Estados Unidos ha seguido siendo la misma. Yo opino entonces que esto se está sobredimensionando, que se está ocultando una verdadera entrega pues, del Estado y la soberanía de esta nación a las empresas neoliberales, muchos de ellos centrados en Estados Unidos, y que esto pues, resulta ser un distractor mediático para poder ocultar los otros problemas que son realmente relevantes. Sí, bueno, de alguna manera yo coincido con lo que dices, Ulises, y además también este mecanismo que se tiene para hallar un tema que está relacionado ampliamente con la libertad. El asunto del espionaje
muy pocas veces se vincula con ello porque más bien está relacionado con el asunto del derecho internacional y de, bueno, pues, si es un crimen o no que un país que es una potencia intervenga en las comunicaciones de países soberanos, pero está en entredicho sigue habiendo una infiltración, como dice Bovero, de la ideología liberalista o neoliberalista, este, eh, poniendo por encima todos estos intereses a través de este tema de espionaje, eh, porque de alguna manera pasa a primer plano siempre el interés de todas estas potencias y se, y se y se pone por debajo el interés de la libertad que tienen las personas, o la libertad que tienen las sociedades, no solamente los gobiernos, porque parece que ponen en primer plano siempre el tema de los gobiernos teniendo este conflicto de intereses con un país vecino o en un país amigo, incluso llama a Merkel a Estados Unidos, y en realidad se deja de lado lo que pasa con la población. Sabemos, por ejemplo, cómo funcionan mecanismos de las redes sociales como Facebook o algunos otros, que abiertamente se sabe que utilizan información para asuntos de mercado. Incluso eso es algo que advierten en las reglas de uso, donde te dicen que van a utilizar la información privada tuya, fotografías, y eso puede ser utilizada para asuntos de estadísticas de mercado. Y entonces queda siempre en segundo plano este tema donde la sociedad civil deja coartada su libertad de comunicación, no lo llamaría yo privacidad, ¿no? Sino su intimidad, digamos, para poder establecer vínculos y asociaciones, digamos, de ideas, etcétera, incluso de cualquier índole con otro tipo de personas. Eh, todo esto bajo el término, en el caso de Estados Unidos en particular, que es quien hace este juego de espionaje para sobreponer lo que yo entiendo como esta ideología neoliberalista, lo hace sobreponiéndolo a través de la seguridad nacional. Entonces, me parece que es algo que ha quedado de soslayo permanentemente en las críticas y en las observaciones, pero que viene muy de lo justo con lo que estás diciendo, porque si se observa con atención, en realidad este juego digamos, de confrontaciones a nivel de gobiernos, a nivel de estados, eh, pasa a ser como una especie de cortina de humo para atender un asunto verdaderamente relevante. ¿Qué es lo que sucede con toda esta población civil que está siendo observada minuciosamente e incluso está siendo censurada abiertamente y delante de la vista de todos a través de este tipo de mecanismos? Pongo, por ejemplo, lo que acaba de suceder con Enrique Peña y la alumna esta, ¿no? Puede parecer, digamos, ridículo, pero son estilos de controles totalitarios. En realidad, el hecho de que un discurso preparado por una alumna de preparatoria sea impedido por un Estado, esto da mucho que decir. Conservando las proporciones, lo que hace Estados Unidos es justamente lo mismo. Es decir, todo el mundo sabemos que ha existido el espionaje a través de toda la historia de la política en el planeta, bueno, pues no sé, después de las guerras y todo esto, justamente las agencias de inteligencia a eso se dedican, lo sabemos, pero en el trasfondo se deja de lado esta parte de los derechos civiles y cómo son subsumidos, cómo son ahogados completamente por este tipo de acciones. Entonces, bueno, me parece que sería un tema que debería resaltarse de manera pues más atenta, ¿no? Aquí viene cuento una pregunta. ¿Son o se hacen? Y no solo hablo de Peña Nieto, de Calderón, también de Merkel y de Dilma Rousseff y todo. De verdad creyeron toda esa propaganda política para imponer todavía más el sistema capitalista dominante.
cuando se extinguió el socialismo soviético y se dijo que ya era el fin de la historia y que iba a haber un entendimiento universal y que todos íbamos a vivir felices y contentos y todos éramos ya ángeles. ¿Cómo van a creer esto cuando era un sistema unipolar donde solo iba a mandar uno y cuando ese viejo imperio que sigue, pues ni tan viejo, que relativamente no es tan viejo, pero que sí se iba a seguir con más poder y más poder sin ningún contrapeso? Creían que no lo iban a usar. La verdad yo creo pues, porque hicieron creer con todo el sistema mediático que los apoyó que pues así iba a ser y que todo iba a ser muy lindo, y ahora se asombran. Realmente me llama muchísimo la atención que se asombren todos, como digo, no solo Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, eso es lo de menos, pero también que se rasguen las vestiduras Merkel y Dilma Rousseff. En todo caso, como bien señalaron, más que ridículamente enojarse porque le intervinieron en el teléfono a Angela Merkel o porque a Fox, a Calderón, a Peña, sí los gobiernos deberían, porque no lo van a hacer, protestar por el espionaje, pero de los 70 millones, aquí en México en específico, 70 millones de mexicanos usuarios de telefonía celular y 45 millones de usuarios de Internet, que somos espiados por el sistema, por la NSA. Entonces, por eso sí deberían exigirlo, porque se tiene a presidentes y menos a los mexicanos, cuando han sido informes de la CIA, han demostrado cómo han sido altamente colaboracionistas. Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría eran informantes de la CIA. O sea, ¿qué más? Todos estos, a Calderón les abrió las puertas, hay una oficina de espionaje aquí en Reforma, se dijo desde siempre. Peña Nieto igual está copiando la reforma energética que estableció el Congreso de Estados Unidos. De verdad, y si lo están haciendo, en serio, qué desperdicio de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos, espiar a presidentes que les regalan todo, que son el tapete, que son el lacayo de Estados Unidos. Pero por eso estoy de acuerdo con lo que señalan Ulises y Raúl. Simplemente es una cortina de humo. Señalan algunos periodistas que lo que pasa es que seguramente el gobierno de Peña tiene miedo de que con esos informes vayan a descubrirse cuestiones nocivas que han hecho los gobiernos mexicanos para con la propia población. Por favor, Estados Unidos lo va a usar en todo caso como chantaje para favorecer sus intereses. Si no le conviene, si no hace eso, si Peña Nieto no debe tener ningún miedo. Si de todos modos les va a dar todo, Estados Unidos no le va a convenir que la población no sepa nada y que siga sumisa ante todo lo que hacen sus gobernantes, e incluso aunque supieran, escándalo que tapan otros escándalos y que tapan otros escándalos. Y como dicen, lo que viene es la reforma energética, acá la quiere Estados Unidos. Y ya vemos también, incluso en Brasil, que todos dicen es que Peña Nieto no se compara con Dilma Rousseff, que sí dio una respuesta enérgica contra Estados Unidos ante el espionaje. Y, o sea, ¿qué más da que sea eso? ¿Qué más da que se porten así? Dilma Rousseff también llega entre las naciones grandes varios contratos que había prometido en su campaña que no, y además también le sirvió para poner cortina de humo contra todas las explosiones sociales en Brasil, haciendo reunirse bajo el manto del nacionalismo y de rasgarse las vestiduras porque los estaban espiando Estados Unidos, y mientras tanto sigilosamente le robaban también sus recursos a los brasileños cuando ella prometió que no lo iba a hacer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, una cortina de humo nada más. La prensa tomando como primera plana las declaraciones de Calderón ridículas, las de Fox, las de todas esas situaciones. Simplemente vemos que son cómplices, incluyendo hasta la de la izquierda, que se deja llevar por las mismas notas y poner en primera plana eso como si no hubiera problemas importantes no solo en México, sino en todo el mundo. Así es, y vaya desmenuzando un poquito todo esto que hemos estado haciendo acerca del uso mediático que está teniendo este escándalo, este auténtico chismesote. Pues se trata de dar la ilusión de soberanía, porque la soberanía es lo más golpeado con las reformas, lo más golpeado con este proyecto neoliberal, y sobre todo pues dar la ilusión de que hay una auténtica transición, una auténtica alternancia en el gobierno. También se está hablando de que cambió después
de su supersecretaría de Gobernación ha cambiado, se dice, no con muy el gusto de los Estados Unidos, las condiciones de la presencia en cuestiones de seguridad de Estados Unidos en México, de Estados Unidos y sus agencias. Se habla de un acotamiento de la DEA, se habla de que pues, se ha limitado a estas agencias mucho más en la libertad y en la injerencia que tenían, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón. Digamos, yo creo que más bien tiene que ver con esa ilusión de soberanía, con esa ilusión de que entre los intereses de México como país, como Estado-nación, y los intereses de Estados Unidos, pues hay una verdadera controversia o una verdadera separación, porque eso es ocultar precisamente la raíz del programa neoliberal, que es el ataque a la soberanía por parte de los grandes poderes del mercado y de las grandes corporaciones y de las grandes redes financieras que son las que crean centros de poder que están llevando a cabo y determinando muchas de las cosas que suceden en el mundo desarrollado. Entonces, pues yo creo que se trata también de crear ante la opinión pública, y parece que desgraciadamente lo están logrando en muchos sectores de la población, esta ilusión de soberanía e independencia y de agencia auténtica del Estado mexicano frente al Estado norteamericano, cuando esto no es así, y se oculta precisamente aquella información de esta dependencia y de este sometimiento económico político que siempre se ha tenido, porque este dato es lo que precisamente pone en cuestión todo lo que el gobierno dice acerca de las reformas y lo que podría crear mucha conciencia en la gente. Por ahí va, yo creo, el asunto. ¿Sí? ¿Están ahí, Raúl? Perdón, yo pienso que lo que sucede en México, perdón, lo que sucede en otros países es una reproducción en algunos casos a escala, como puede ser el caso de México, en otros casos idéntica de lo que pasa en Estados Unidos, es decir, es la postulación de el miedo de ser vigilado, porque esta es la fórmula, evidenciar que estamos siendo vistos, que estamos siendo observados, para ver justamente generar mecanismos muy precisos de control, ¿no? Entonces, aquello que les asombra tanto a los países que lo producen a pequeña escala, como es el caso de México o algunos otros en Latinoamérica, o de economías emergentes, dan el grito de asombro, pero actúan exactamente de la misma manera, ¿no? Con estos mismos mecanismos de control. Así es. Marta, ¿tienes algo que acotar para este tema? No, pues lo que dijimos, estuvimos de acuerdo, creo que los tres, una cortina de humo, y que nos desvía la atención de los problemas realmente urgentes de nuestro país, y que y que si siguen estas reformas ahondando en las condiciones tan hostiles del gasto, pues no sé a dónde vamos a llegar. Pues sí, de alguna manera ustedes también pusieron el dedo en el renglón, porque una de las cosas que esta cortina de humo, que este distractor también intenta solapar, es este espionaje interno que ustedes dos han desmenuzado ahorita, esta vigilancia a la población, que es la que verdaderamente yo creo que se hace con la complacencia de Estados Unidos. Es decir, se dice que México, incluso por la experiencia que tiene, es un dato que tengo, pero está por comprobarse, aunque me pareció interesante porque fue una fuente que me parece confiable, que México incluso ha dado experiencia a Estados Unidos en lo que es el control de población. Entonces ahí ha habido un fuerte intercambio. Lo importante, como ustedes dicen, no es tanto el espionaje internacional interestado que se puede dar, sobre todo de Estados Unidos, a un país que frecuentemente hace lo que los Estados Unidos dicen, lo que él mismo le dice, sino que Estados Unidos también se complace con la gran vigilancia interna en pro de las élites y del programa neoliberal para evitar las protestas y para el control de población y para el control ideológico que puede tener el Estado mexicano hacia sus propios ciudadanos. Entonces les agradezco mucho que esta mesa dará también este tema. Deberemos de seguir ahora sí que espiando y vigilando cómo se desarrolla este asunto mediático, y por lo pronto vámonos otra vez con los Foo Fighters y un cachito de su canción llamada Big Me.
hay que desmenuzar, porque como siempre hay problemas que se generan por parte de los medios, es decir, hay hechos reales que se manipulan y toman otra cara en los medios de comunicación. De hecho, se les da una trascendencia o una sobredimensión que en inicio no deberían de tener, o fundados en falsas perspectivas de sus orígenes, del origen de estos problemas, y que de alguna manera confunden a la opinión pública. Yo voy a tener, para empezar esta plática, este tema, voy a tener una teoría, pues, quizá que le están haciendo ahorita en este gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué es esto del espionaje? ¿Cómo se le ha dado esta dimensión? Bueno, se ha hablado diario de esto, como si fuera una crisis internacional, una crisis de relaciones internacionales, una auténtica crisis diplomática que sí está poniendo en riesgo a la nación. Ok, la relación sí se está poniendo en riesgo. Yo opino que esto es cierto, bueno, porque un país poderoso, un país dominante, una potencia mundial, que es la que tenemos junto a nosotros, está interviniendo los teléfonos, interviniendo las informaciones, y está allí para ser arriesgada a nuestro público, o a parte de nuestro público, y obviamente pues a ciertos sectores de la sociedad y de la opinión pública que más bien están pues informados y tratan de estar de acuerdo con lo que le dicen los medios dominantes. Hablamos de que en días recientes ha habido un escándalo porque se revela, ¿no?, que Estados Unidos ha estado haciendo labores de espionaje durante los dos últimos gobiernos, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón, que Felipe Calderón, el grupazo Foo Fighters con la canción Walk. Sigue la mata dando en esta sincronía del día de hoy, tarde pero seguro. Empezamos después de nuestro horario, pero aquí estamos y continuamos ahora con nuestra mesa política de los jueves. Ya llegó nuestro invitado de los jueves, Raúl Caram, también mi compañera Marta Lilia, ahora se incorpora a la mesa en calidad de analista. Y vamos a empezar con un tema que ha sonado mucho en estos días, que es un tema bastante interesante y que hay que escudriñar. Calderón, que está en Estados Unidos, puso el grito en el cielo y sufrió una indignación que a nosotros nos parece bastante ridícula y risible. También Vicente Fox, a quien no sé por qué le siguen preguntando cosas, pero bueno, otra vez se le volvió a pasar el micrófono y volvió a decir algunas diatribas, y pues justificó la labor del espionaje y aceptó que pues a él lo habían espiado, sobre todo con el Comes y Te Vas, pero pues dijo que a todo el mundo lo espiaban, que todo el mundo se espiaba entre sí, y que eso pues no tenía que alarmar absolutamente a nadie. También se dijo que en su gobierno Estados Unidos también hizo labores de espionaje, y obviamente que muy probablemente